de Filipenses, capítulo 3. Nuestro foco va a estar entre los versículos 7 y al 11, pero para poder darle contexto, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. ¿Ya? Y el tema de nuestra lección de hoy es renunciar para ganar las riquezas de conocer a Cristo. Amén. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 11. Amén. Si le hemos encontrado, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Como hemos venido estudiando, ¿cierto?, la epístola de los Filipenses, la semana pasada comenzábamos un tema especial, ¿cierto? Y hoy día trataremos de hacer un poco el contraste de lo que nuestro hermano Álvaro pudo enseñar en la lección anterior. El sistema de intercambio de bienes y servicios que conocemos como trueque, ¿cierto?, tiene su origen en la Mesopotamia antigua alrededor del año 3000 a.C., siendo ejemplos muy, ¿cierto?, claros, aquel, por ejemplo, del campesino que necesita comprar o adquirir un par de zapatos, ¿cierto?, y no tiene dinero, pero tiene un vacuno que sacrifica y ocupa la carne para intercambiarla con aquel que fabrica el calzado, ¿cierto? Siendo que ambos satisfacen su necesidad porque el productor necesitaba el consumo de la carne y el que sacrificaba el animal necesitaba de los zapatos. Es un sistema que en la época moderna dejó de ser efectivo porque habían distintas razones, por ejemplo, la imposibilidad de un pago diferido, la coincidencia de necesidades, entre otras muchas otras causas, ¿cierto? Indudablemente los seres humanos tenemos necesidades cada vez más amplias, necesidades mayores. Sin embargo, el mensaje de hoy, vemos un hombre que tenía a su haber una gran cantidad de cosas valiosas para el común de los hombres de la época y que decidió intercambiarlas, ¿ya? Pablo era un hombre preparado, era un hombre culto, muy bien educado, formado a los pies de uno de los grandes eruditos de la época, de una de las tribus más prestigiosas, de buena casta, mantenía una raza pura y todo eso fue intercambiado por algo superior. En el versículo 5 y 6 de nuestra lección, él había desplegado todas sus credenciales, como lo aprendimos la semana pasada, con aspectos que podía a lo mejor cualquier hombre de la época sentirse orgulloso, sobre todo aquellos que estaban vinculados al judaísmo. Pero ahora él hace un giro, ¿cierto?, y ocupa una frase dentro de su explicación, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto resume, de alguna manera, el asombroso cambio que tuvo en la mente de aquel hombre
llamado Pablo, al conocer a Cristo. Si usted hace un análisis, ¿cierto?, a la primera inspección del texto, ¿cierto?, la frase comienza con una conjunción, ¿cierto? Dice, pero, el versículo número 7, ¿cierto? Dice, pero, ¿cierto? Ocupada para iniciar el contraste que de alguna manera él había enunciado en los versículos anteriores, en los versículos 5 y 6, ¿cierto? Todos esos valiosos tesoros que tenía el fariseo Saulo, que aparecían como ganancia, ahora se transformaban en pérdida. Los recuerdos del pasado, con su capacidad de honrar al hombre, ahora dan paso a la realidad presente que se alcanza en Cristo el Señor. La razón de ese cambio está en el objetivo de la vida. Antes la vida se basaba en las cosas. Ahora la vida es Cristo. Eso es lo que dice el apóstol. Lo que antes era ganancia, ahora es estimado como pérdida por causa de Cristo mismo. El fariseo que estaba afanado en alcanzar su propia justicia, se encontró con Cristo. Ese que salió a su encuentro a buscarle cuando iba camino hacia Damasco. De modo que la gloria del Señor Jesucristo eclipsó la gloria de aquel hombre fariseo llamado Saulo de Tarso. El que se gloriaba en sus logros fue derribado a tierra con todo cuanto era y tenía, para encontrarse con el glorioso Señor. Desde entonces los valores cambiaron, las riquezas eran miseria y el desprecio fue su gloria. Nuestra propuesta para hoy es entender que los hijos de Dios que han sido regenerados, que tienen un corazón nuevo por la obra sobrenatural de Dios, han dejado de lado todas sus credenciales, desestimándolas como algo útil para alcanzar la justificación ante Dios, y las han intercambiado por Cristo el Señor. Y ese intercambio denota 5 características o 5 beneficios de hallarse unidos espiritualmente con Cristo. Y estas 5 cosas son los 5 puntos de nuestro mensaje. El primero es el intercambiar todas esas cosas por el conocimiento de Cristo. Lo encontramos en los versículos 8 y 9. La segunda es intercambiar todo aquello por la justicia de Cristo. Encontramos eso en el versículo 9. La tercera de ellas es el poder de aquel que lo levantó de entre los muertos. Lo encontramos en el versículo 10. La cuarta es la participación, ¿cierto?, en sus padecimientos. Lo encontramos en el versículo 10 también. Y finalmente, nuestra esperanza, ¿cierto?, es que intercambiamos todo aquello por la gloria, en el versículo 11. Por lo tanto, 5 puntos: conocimiento, justicia, poder, participación y gloria. Para preguntarnos en el primer punto, ¿has considerado cambiar todo lo que te importa en esta vida? Fíjate o piensa en un momento, ¿cierto?, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que has alcanzado, ¿cierto?, por lo cual has luchado, has pasado horas, has sacrificado años, tiempo de preparación, de estudio, de trabajo, de lo que tú quieras. Todo eso que tú tienes, tus títulos, tu patrimonio, tu prestigio, tu posesión social o lo que tú consideres valioso para ti. ¿Lo has considerado, cierto, en algún momento dejarlo de lado por llegar y conocer al Señor y conocer realmente quién Él es? Bueno, Pablo hizo precisamente eso, y ese es nuestro primer punto, cuando él dice
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Si usted se fija, él comienza con una frase bastante enérgica y dice, y ciertamente, ¿cierto? Es algo enfático que él dice, y ciertamente, ¿ya? Y pone un gran acento en el contraste de sus credenciales religiosas que no impresionan a Dios, porque si alguno cree que algo de lo que usted ha alcanzado puede llegar a impresionar a Dios, sepa usted que nada de lo que usted pueda ofrecerle a Él le puede impresionar. Si usted se considera bueno, se considera justo, fíjese usted que eso no le impresiona a Dios. Si usted dice, wow, tremendo mensaje que voy a predicar hoy día, ¿cierto? Solamente es nuestro deber de predicar la palabra del Señor, ¿cierto? Oh Señor, he guardado tus mandamientos desde mi juventud. No has hecho absolutamente nada, porque al Señor nada de eso le impresiona. Por lo tanto, todas aquellas cosas que pueden ser consideradas como justas, ¿cierto?, son despreciables por el incalculable beneficio de conocer a Cristo. Él ya nos había dejado claro en el versículo 7 que todas sus credenciales eran consideradas como pérdida, ¿cierto? Pero ahora Él amplía un poco esto y dice, amplía su convicción al decir todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En el análisis de la gramática griega, ¿cierto?, la conjugación del verbo he estimado en el versículo 7 está en un tiempo perfecto. Y estimo en el versículo 8 de igual forma. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que todas las cosas o todas las obras meritorias en las que Pablo confiaba antes para ganar el favor de Dios y cualquier cosa que él pudiera realizar en el presente o en el futuro, ¿cierto?, serían consideradas como pérdidas ante el gran beneficio de conocer a Cristo el Señor. Las pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y nuestro punto es, ¿cierto?, conocimiento. Ese es nuestro primer punto. Conocimiento es una forma del sustantivo gnosis, del verbo ginosko, ¿cierto?, que es conocer de manera experimental o experiencial. La excelencia del conocimiento de Cristo, ¿cierto?, que Pablo describe aquí es mucho más, ¿cierto?, que un conocimiento intelectual, ¿cierto? Es mucho más que aprenderse la materia de memoria, que aprenderse fundamentos de la fe de memoria y recitarlo. Es mucho más que eso. Es conocer verdaderamente a Dios. Pablo utiliza un término que expresa una dimensión de alto grado, conocer la excelencia o la supremacía o la sobrepujante grandeza del Señor. Y aquí un detalle muy interesante. Usted puede entender que aquel fariseo, ¿cierto?, que había pasado su vida tratando de alcanzar su propia justicia, ¿usted cree que él no conocía por medio de la Escritura la grandeza de Dios o la grandeza del Dios de la gloria? ¿Usted cree que intelectualmente no lo habría conocido? Por supuesto que sí, porque él era un estudioso, ¿cierto?, de quién era Dios. Pero él dice, todo eso lo intercambio, porque en el camino a Damasco, él aprendió a conocer a Jesús como el Dios de la gloria. Esa experiencia fue radicalmente transformadora en su vida, porque la gloria de Cristo no fue solamente admirada o estudiada, sino que fue conocida. Y conocer a Dios y conocer a Cristo supone, por lo tanto, de
algo que cambia la naturaleza de la persona que conoce realmente al Señor. Porque sepa usted que para que nosotros podamos conocer al Señor, Él nos tiene que conocer primero. Porque si Él no nos conoce, ¿cómo vamos a conocerle a Él? Y sepa usted que aquel que le conoce ha recibido la vida eterna. Así lo dice en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este conocimiento canceló toda otra gloria que el apóstol Pablo pudiese haber alcanzado. Y de hecho en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, se define repetidas veces a los cristianos como quienes conocen a Cristo, ¿cierto? Por ejemplo, en San Juan 10:14, el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La cita que leíamos anteriormente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y también le dice a los Efesios en el capítulo 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por lo tanto, la salvación, ¿cierto?, comprende un conocimiento personal y relacional del Señor Jesucristo. Sepa usted que para los griegos, ¿cierto?, la palabra gnosis, del cual hoy día desprendemos nuestro primer punto, ¿cierto?, se refería a un nivel superior de intimidad que ellos podían adquirir con su deidad a través de distintas formas paganas, ¿cierto?, a través de juergas, de alcohol, ¿cierto? Ellos podían nublar su mente y entrar como en un trance especial para adquirir una relación experiencial con su deidad que los elevaba a un nivel superior. Durante el segundo siglo, una corriente que conocemos como el gnosticismo, ¿cierto?, trató de hacer una mezcla de esto, que hacían los griegos, ¿cierto?, con el conocimiento de la verdad de Dios, y los gnósticos se jactaban de tener un conocimiento más elevado y verdadero de Dios que el cristiano promedio, ¿cierto? Entonces ellos creían que a través de cosas externas ellos podían aumentar este conocimiento experiencial. Sin embargo, Pablo emplea aquí la palabra gnosis para describir una comunión trascendente con Cristo que todos los verdaderos creyentes pueden experimentar. Por lo tanto, cuando yo conozco a Cristo es porque Él ha salido a mi encuentro, ha conocido mi vida, ha regenerado mi corazón y hoy día yo puedo empezar a conocer verdaderamente quién es Él. En el Antiguo Testamento hay una palabra símil para la palabra gnosis, ¿cierto? De acuerdo a la traducción de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo en el cual está escrito el Antiguo Testamento al griego, ¿cierto? Y cuando se emplea la palabra conocimiento, es la palabra en hebreo yada, que se refiere a un conocimiento íntimo, a una comunión o a un vínculo de amor. Por ejemplo, usted ha leído muchas veces, ¿cierto?, en los párrafos del Antiguo Testamento, cuando dice, por ejemplo, ahí en Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, ¿cierto? No es que la haya conocido como quien se presenta por la calle, ¿cierto?, y de ahí salió un hijo, ¿cierto? Así lo describe el doctor Sproul cuando lo explica, ¿ya? Sino que es un eufemismo para
referirse al acto de unión sexual, ¿cierto?, entre el esposo y la esposa, ¿cierto?, cuando conoció a Abraham y su esposa y salió su hijo, ¿ya? Lo mismo en cada párrafo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento encontramos esa forma en la cual se refiere la palabra conocer o conocimiento. Por lo tanto, se refiere al conocimiento íntimo que puede tener el esposo con la esposa. La palabra conocimiento tiene, por lo tanto, estas dos connotaciones: una comunión trascendente y una de conocimiento íntimo. Y Pablo añade un toque personal y cálido al profundo concepto, ¿cierto?, de conocer a Cristo Jesús, llamándolo mi Señor. ¿Ya? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Empleando aquí o aludiendo aquí a las tres funciones que cumplía Cristo el Señor. Cristo como Mesías, ¿cierto?, como mensajero, como profeta. Jesús como el Salvador, como la función de sumo sacerdote. Y la de Señor, aludiendo a la función de Rey soberano, ¿cierto?, el Señor de la vida de Pablo y de nuestra vida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, imagínese usted el valor relativo que él le añade ahora a todas aquellas cosas que para él eran importantes. No es que él haya dicho bueno, las voy a dejar guardadas en el cajón de mi velador, ¿cierto? O voy a descolgar todos mis cuadros que tengo colgados en mi oficina o en mi consulta, ¿cierto? Y las voy a desestimar, ¿cierto? Sino que él dice, las tengo por basura. La traducción de la palabra basura es una palabra fuerte. Significa excremento, desecho. Eso era para él todo aquello con lo cual él se jactaba. Todos esos esfuerzos por alcanzar la salvación mediante los logros humanos no son más que basura, como lo más despreciable. Eso es aquello con lo cual yo me jactaba antes. Por lo tanto, la salvación que el Señor nos ofrece viene por el conocimiento profundo de Él hacia nosotros y de nosotros, de un conocimiento progresivo de quién es Él y un vínculo de amor íntimo con Jesucristo que nos es dado por medio de la fe. Y este primer punto, ¿cierto?, tiene grandes implicaciones para la vida del cristiano. El primero de ellos que podemos decir es que cuando yo conozco al Señor, realmente aprendo a tener una dependencia total de Él. Una dependencia absoluta de que solo en Él se puede alcanzar primero nuestra justificación, que va a ser nuestro segundo punto, nuestra santificación, y es además nuestra esperanza de gloria. Sin Él, todo esfuerzo en estas cosas es pérdida, como lo dice Pablo. En Él encontramos ganancia y poderosa victoria, pero sin Él, todas aquellas cosas con las cuales nosotros quisiéramos alcanzar, no son pérdida. Una segunda implicación de conocer a Cristo es entender que Él es absolutamente soberano sobre nuestras vidas. Cuando las debilidades no son retiradas y los problemas persisten, pero yo conozco realmente al Señor, puedo oír sus palabras de aliento cuando me dicen, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Además, ese conocimiento le permite experimentar que además
Él es su compañero fiel. Él es el que está cuando todos te abandonan, porque tú le conoces. Es el que te alienta cuando todos renuncian. Miren las palabras de Pablo en su segunda carta a Timoteo 4:17, cuando dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo lo dejó absolutamente todo de lado. Dejó todas sus preferencias, las cosas que a él le favorecían, ¿cierto? Por conocerle a él. Cambió todo su estatus social por la persecución. Cambió su comodidad por llegar a estar, a lo mejor, en una cárcel fría. Pero entendiendo que ahí estaba su salvación. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la justicia. Dice nuestro texto: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo había tratado toda su vida de alcanzar su propia justicia, a partir de cumplir con la ley, ¿cierto? Con lo que él había estudiado, con lo que él había aprendido y había tratado toda su vida de cumplir, ¿cierto? Esa justicia que viene del esfuerzo personal, ¿cierto? Desde que yo voy a leer la Escritura todo el año, todos los días me voy a levantar temprano a las 5 de la mañana, voy a leer un trozo, voy a escuchar un devocional, ¿cierto? Es mi esfuerzo personal. Hermano, tu esfuerzo personal no te hace más justo delante del Señor. Esa justicia que es una moral externa, ¿cierto? Esa justicia que es un rito religioso. Esa justicia que viene de parte de las obras. Esa justicia no significa nada delante de Dios. Y esto se llegó a transformar en una carga pesada sobre aquellos que trataban de cumplir esa justicia. Miren lo que dice Jesús en sus palabras contra aquellos que enseñaban o que transmitían, ¿cierto?, las enseñanzas de la ley. Dice: y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Eran cosas que para ellos era imposible, ¿cierto? Pablo, aunque hizo su mejor esfuerzo, no pudo cumplir en lo más mínimo con la norma divina de estándar para alcanzar esa justicia, la cual tampoco nadie la pudo lograr. Romanos 3, 19, 20 escribe Pablo, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, nadie podía decir: yo he cumplido la ley, para ser considerado justo. Pablo, al igual que el resto de los hombres, era ignorante de la justicia de Dios y trataba de establecer su propia justicia, ¿cierto? Su propia norma. Antes del conocimiento de la verdad, pese a ser un fariseo religioso, devoto de la ley de Dios, vivía y pensaba alejado de ella. Sin embargo, cuando llegó a conocer la verdadera normativa divina, se vio perdido. Y dijo: yo que he cumplido todo esto desde mi juventud, ¿cierto?, la desecho absolutamente porque no me sirve para nada. Como un pecador se vio que estaba condenado a muerte y a muerte eterna. Y al verse en esa absoluta pecaminosidad,
renunció a las obras de justicia propia y aceptó la que se le ofrecía solamente por gracia. Como cantábamos, ¿cierto? Qué glorioso intercambio, qué gran misterio. El justo por los injustos, la justicia propia legalista por la justicia de Dios que es aceptada por la fe en Cristo. Y aquí es la clave de la fe, es la clave de esto, ¿cierto? Que es la fe salvífica, que es esa confesión permanente y segura de total dependencia de Jesucristo para poder cumplir las exigencias de la normativa de Dios para entrar al reino de los cielos. Esa fe supone que significa más que una simple aceptación intelectual, como cuando antiguamente, ¿cierto?, se hacían esos llamados, ¿cierto? Y muchos pasaban al altar y diciendo yo acepto, ¿cierto? Es mucho más que eso, porque significa que para poder tener fe salvífica, el Señor tiene que haber hecho una obra sobrenatural en tu corazón para que pudieras creer al llamado de nuestro Señor y aceptarlo como tu Señor y Salvador personal y obtener una rendición absoluta de tu vida ante su señorío. Y sepa usted que esa fe con la cual usted confiesa al Señor como su Salvador ni siquiera es suya, sino que viene de parte del Señor, ¿cierto?, que como parte de esta obra sobrenatural, como la hemos estudiado en Fundamentos de la Fe, esta obra monergista de parte de Dios que regenera el corazón del pecador, pasándolo de muerte a vida. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, para poder obtener esa fe salvífica, tiene que haber habido una regeneración de tu corazón. Solo sobre la base de la fe es que la justicia que es de Dios viene a ese pecador arrepentido, ¿cierto? ¿Y qué es esa justicia? ¿Qué significa este intercambio que está haciendo Pablo, ¿cierto?, de su justicia propia por la justicia de Dios? Bueno, es estar bien con Dios. Es ser aceptado por Dios, porque sepa usted que toda esa justicia propia le hacía estar como un enemigo ante Dios. Por lo tanto, el centro del Evangelio se trata de eso, que a Cristo se le imputan sus pecados cuando tú te arrepientes de ellos y se le imparte como contrapunto la justicia perfecta de Cristo. Es decir, yo tenía mi cuenta en rojo absolutamente, ¿cierto?, con una deuda que jamás iba a poder pagar, y mi deuda quedó en cero porque Él cargó mis faltas, pero además se me imputa una cuenta en azul que yo no me merecía, que es la justicia perfecta de Cristo el Señor a mi haber. Por lo tanto, gracias a esa justicia es que ahora el Señor puede aceptarme. Porque si Él no me hubiera imputado esa justicia, solamente se habrían borrado mis pecados, pero el Señor no me habría aceptado como justo delante de Él. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pablo se despojó gustoso de su propia justicia y aceptó, estiró sus manos vacías para recibir este glorioso manto real de la justicia de Dios, que es la que Cristo nos imputa. Solo en Él somos hallados justos por Dios. Separados de Él jamás podremos alcanzar su estándar tan elevado para ser aceptados por Él. ¿Has pensado por un minuto que ibas derecho a la condenación eterna? Y que ninguna de tus supuestas obras de justicia
servían para justificarte ante un Dios santo y todopoderoso? ¿Cómo no dar la gloria al Señor por la obra de nuestro Señor Jesucristo? El justo por los injustos. Mis hermanos, no lo merecíamos, pero solo por gracia, solo por Cristo, solo por la fe se ejecuta este glorioso intercambio. Conocimiento de Cristo, justicia de Dios imputada por fe, pero Pablo quería también conocer más de ese poder que lo levantó, que es nuestro tercer punto. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo, no solo conforme con lo que había enunciado en el versículo 8, donde nos menciona que el conocimiento directo y profundo de Jesucristo trae la salvación, ahora nos muestra el clamor de su corazón, el de conocerle. Por lo tanto, sería una búsqueda de Pablo de un conocimiento cada vez más profundo de su Salvador. Y específicamente Pablo anhelaba experimentar el poder de su salvación. Él sabía que la ley carecía de poder. Tampoco en su carne había poder para vencer al pecado o servir a Dios. Pero sabía que por conocer a Cristo y haber sido hecho justo delante de Él, Pablo había recibido algo sobrenatural en su vida que se llamaba Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo es el mismo poder espiritual que levantó a Jesús de los muertos, y su resurrección fue la mayor manifestación del poder exhibida por Cristo. Eso reveló su absoluto poder tanto en lo físico como en lo espiritual. Mire lo que dice ahí en Colosenses 2, versículos 14 y 15, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, ¿qué es lo que quería Pablo? Experimentar el poder de la resurrección. Y bueno, él lo pudo hacer a través de dos formas, ¿cierto? La primera de ellas es que ese poder sobrenatural primero lo salvó, ¿cierto? Y segundo, ese poder lo empezó a santificar de manera progresiva. Por lo tanto, ese poder lo salvó, lo vemos ahí en Romanos 6, 4, 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En la salvación, los creyentes se identifican en su muerte y en su resurrección. Y ese poder también los santificó para poder vencer la tentación, las pruebas, llevar una vida santa y proclamar con valentía y eficacia el Evangelio. Intercambió su incapacidad por el poder de la resurrección de Cristo y anhelaba su plenitud. Y ese poder era necesario para su ministerio, que lo llevó muchas veces a sufrir, a padecer, a sufrir penalidades. Y ese es nuestro cuarto punto, que dice: y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nuestro cuarto punto es participación. Aquí habla específicamente de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, en la salvación. Sin embargo, Pablo tiene en mente algo más.
una comunión y participación íntima con Cristo en el sufrimiento. Los momentos más profundos de comunión espiritual con el Cristo viviente son los de intenso sufrimiento, el padecimiento acerca de los creyentes en Él. Encontramos en Cristo el Señor un gran sumo sacerdote, un amigo fiel que siente mucho más nuestro dolor, un compañero compasivo que soportó las mismas pruebas y tentaciones que nosotros, pero sin pecado. Lo vemos en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, el único idóneo para ayudarnos en nuestras debilidades y dolencias es Cristo el Señor. Esa convicción llevó a Pablo a exclamar en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, y el último punto es la gloria. Dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La última bendición que recibió Pablo por conocer a Cristo fue la garantía de su futura resurrección. Dice la frase, la resurrección de entre los muertos, que es única en las Escrituras, y literalmente diría la gran resurrección de entre los muertos. Los creyentes experimentarán esa resurrección en el arrebatamiento. En 1 Corintios 15, 51 al 53 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo detestaba la debilidad de su carne, ¿cierto? Y anhelaba librarse de ella. Lo escuchamos en sus palabras, dice, miserable de mí, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí en Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Él anhelaba despojarse de esto para poder disfrutar de la glorificación. La redención del cuerpo en la resurrección es otro de los excelentes beneficios de conocer a Cristo. Por lo tanto, la carta original que leemos a los filipenses, en estos segmentos lo hace para mostrarles el contraste de su ganancia espiritual al conocer a Cristo el Señor. Estimar todo esfuerzo personal como vano, en contraste de ganar a Cristo, fue su temática central en estos versículos. Pero, ¿qué beneficio tiene para nosotros saber el hecho de ser uno con Cristo, de estar unido espiritualmente con Cristo? Bueno, la respuesta está en nuestros 5 puntos del mensaje. El conocimiento de Cristo en su identificación con Él, la justicia de Cristo que nos fue conferida en la justificación, el poder de Cristo para poder disfrutar de la santificación progresiva, la participación en los padecimientos de Cristo y en la gloria de Cristo mediante la glorificación futura. En lo práctico, ¿cierto? En lo cotidiano, te va a tocar tomar decisiones, ¿ya? Al igual que Pablo, ¿cierto? Porque él dijo, voy a desestimar esto y voy a aceptar lo que me ofrece el conocimiento de Cristo. Quien estuvo dispuesto a renunciar a todo, ¿cierto? A todo por ganar a Cristo.
Sin embargo, vemos otro varón en Mateo 19, se nos relata de un hombre de un joven que traía sus credenciales delante de Jesús para alcanzar la salvación. Y cuando Jesús le dice que cumpla la ley, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Cierto? Indudablemente que él traía en su columna de haberes una lista de ganancias, de esfuerzo personal, de sacrificios, de rituales religiosos, de obras de justicia, ¿cierto? Pero a diferencia de Pablo, él los consideraba como ganancia y rechazó a Cristo, porque dice el texto que se fue triste, ¿cierto? Sin embargo, Pablo estimó como pérdida todas aquellas cosas y ganó a Cristo. ¿Y tú? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a escoger tus méritos religiosos o te vas a despojar de ellos para obtener los beneficios de conocer a Cristo? La pregunta en este punto es: ¿qué es más importante para ti? ¿Tus credenciales? ¿Tus títulos? ¿Tu estatus? ¿O conocer a Cristo? ¿Conoces realmente a Cristo? ¿O solo tienes un dossier de conocimiento teológico en tu mente? Como quien va a rendir un examen, ¿cierto? Me sé toda la materia, pregúntenme lo que quiera. ¿Cuán real es tu conocimiento? ¿Cuán real es tu gnosis, como decían los griegos? ¿Tu conocimiento trascendental? ¿Tu comunión íntima con el Señor? ¿Puedes decir que lo conoces porque dependes absolutamente de Él? ¿Porque aceptas su soberanía en todo lo que te pasa y nunca le reclamas al Señor? ¿O cuando viene un problema le dices: Señor, ¿por qué a mí? ¿Puedes conocerle porque cuando estás triste y te sientes solo, sientes su compañía? Escuchando su voz que te dice: no temas, yo estoy contigo. ¿O solo tienes una gnosis parcial y equivocada porque el Dios al cual tú conoces es un Dios que has inventado en tu mente, un ídolo? ¿Le conoces realmente? ¿Le anhelas conocer cada día más? Sí, hermano Daniel, yo anhelo conocer al Señor. Bueno, ¿cuán comprometido estás en esa tarea de conocerle más a Él? Pablo lo dejó absolutamente todo por conocerle más. Entendía que ahí estaba su salvación. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para conocerle más? Ese es el mensaje para esta mañana. Le invito a que oremos delante de la presencia del Señor.